Para empezar a comprender la importancia de la farmacogenómica, tenemos antes que comprender la importancia del metabolismo de xenobióticos y fármacos. El objetivo de esta lección es comprender la importancia del sistema de biotransformación de xenobióticos y fármacos en el cuerpo humano. El origen enzimático, denominado citocromo P450, es un conjunto de enzimas encargadas en el ser humano de biotransformar los xenobióticos o sustancias extrañas, así como también participar en los procesos enzimáticos importantes para la vida. O sea que, en resumen, este conjunto de enzimas, que se encuentran mayormente en el hígado, nos sirven para limpiar nuestro organismo, ¿ya? Depura nuestro cuerpo de sustancias no deseadas que por lo regular acompañan a los alimentos u otras sustancias tóxicas en las cuales estamos cotidianamente en contacto. Adicional a esto, también juegan un papel importante en la eliminación de fármacos. El citocromo es muy interesante en cuanto a los genes que codifican dichas enzimas, y estos han sido encontrados en casi todos los organismos vivos, y aquí incluyen micobacterias, moscas, nemátodos y plantas. Su función es la síntesis de compuestos como esteroles, pigmentos, entre otros, ¿no? Y como vemos acá, estas sustancias son primitivas, ¿no? Y cuando vemos la Mycobacterium en tuberculosis, ya cuenta con 20 genes codificando citocromos, y la mosca drosófila, muy estudiado desde el punto de vista genético, dispone de más de 80 genes codificadoras de estas enzimas. La biotransformación de xenobióticos o sustancias extrañas al cuerpo humano se lleva a cabo principalmente por dos mecanismos. Uno denominado fase 1, que implica la participación de la superfamilia de citocromo P450, y la otra llamada de fase 2, que incluye fenómenos de glucuronización, sulfatación, glutationidación, metilación y acetilación por medio de sus respectivas enzimas, como podemos verlo acá. Cuando hablamos de fármacos en particular, tenemos tres tipos de drogas: drogas hidrofílicas, drogas polares y drogas lipofílicas. Las drogas lipofílicas deben necesariamente que pasar a la fase 1 para poder completar su eliminación por vía renal. Las drogas polares, por su parte, solo requieren pasar por la fase 2 para poder ser excretadas por vía renal. Y las drogas hidrofílicas no necesitan pasar por ninguna de estas fases, ya que son fácilmente excretadas por el riñón. Acá tenemos de una visión fácil cómo algunas rutas son escogidas para eliminar los fármacos, ¿no? Algunas lipofílicas pueden pasar por la fase 1 primero y luego se excretan por el riñón. Sin embargo, en algunas moléculas tienen que pasar necesariamente por las dos fases. De aquí nace el concepto de prodroga. Una prodroga o profármaco es una sustancia farmacológica que se administra de forma inactiva. Y una de las razones para las que se usan profármacos obviamente es para mejorar sus aspectos farmacocinéticos y de absorción, y estos por lo regular pasan por la fase 1 para activarse en forma de fármaco activo. Un ejemplo de esto es la codeína, cuyo metabolito activo se convierte en morfina. Aquí vemos esta reacción. La codeína es una prodroga que, mediante el ingreso a la fase 1 de biotransformación, es convertida en el fármaco activo, que es la morfina. Y esta es la que va a tener el efecto analgésico. El citocromo, como dijimos, es una familia de enzimas hepáticas y principalmente se ocupan de la oxidorreducción. Aquí vemos un panorama de todas las enzimas CYP450 presentes en el ser humano. Entonces, hay familias y hay subfamilias. Como ejemplo, tenemos el CYP1 con la subfamilia A, el CYP2 con subfamilias A, B, C, D, E, y el CYP3
con su familia A. Estas tienen sus diferentes enzimas, ¿no? Por ejemplo, la CYP1A2, la CYP2D6 y la CYP3A4. Y en cuanto a fármacos, si vemos, la CYP1A2 es la encargada de metabolizar la cafeína, el CYP2D6, el tramadol y la codeína, y el CYP3A4, el midazolam. Aquí ya vemos todo el panorama completo y vemos todos los sustratos del CYP en cuanto a fármacos. Y podemos ver en esta gráfica que los diferentes fármacos usan diferentes citocromos para ser metabolizados y eliminados del cuerpo. Obviamente, esta es una lista incompleta, pero también algunos fármacos pueden ser inhibidores de estos citocromos. No los utilizan y, sin embargo, los inhiben. Aquí tenemos una lista también parcial de fármacos que inhiben este citocromo. Y además, aún así, tenemos otros fármacos que inducen estos citocromos. Aquí también tenemos una lista parcial de fármacos o sustancias que aceleran el metabolismo de estos citocromos. Entonces podemos ver que hay factores modificadores, factores en la dieta, en el consumo de drogas, enfermedades de base, fármacos, ¿no? Género, raza, edad y sobre todo polimorfismos genéticos. Estos factores pueden aumentar o enlentecer la actividad de un citocromo específico. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues principalmente sirve para conocer la forma como los fármacos se eliminan o se biotransforman, para conocer las interacciones medicamentosas y para conocer el efecto que tiene sobre los fármacos los polimorfismos genéticos. Veamos un ejemplo. ¿Qué sucede si mezclo claritromicina con jugo de toronja? ¿Qué sucede si mezclo ketoconazol con pericón, que usualmente se consume en forma de té? ¿Y qué sucede si combino fluconazol con una benzodiazepina? Aquí vamos a ver cómo es que todo esto interactúa. Si mezclo claritromicina con jugo de toronja, el jugo de toronja es un potente inhibidor del CYP3A4, por lo tanto afectará la conversión de claritromicina a hidroxiclaritromicina, que es el metabolito activo. Por lo tanto, la claritromicina perderá acción. Si combino ketoconazol con pericón, el pericón es un inductor del CYP3A4, por lo que acelerará el metabolismo de ketoconazol. Esta planta, el pericón o St. John wort, tiene muchas interacciones conocidas con otros fármacos, también, por ejemplo, antidepresivos. ¿Y qué sucede si mezclo fluconazol con alprazolam? La inhibición del fluconazol sobre el CYP puede incrementar los niveles de alprazolam. Y aquí sucede algo interesante, pues a pesar de que el fluconazol no se elimina por vía hepática, sino por vía renal, sí afecta la función del citocromo P450. Memorizarse esto es prácticamente imposible con la infinidad de fármacos y la gran cantidad de citocromos que existen. Para esto deben de usarse usualmente motores de búsqueda para encontrar las interacciones y para saber qué fármaco utiliza determinado citocromo. Aquí pueden ver dos sitios que son de acceso gratis y donde está una gran cantidad de información al respecto. Nos vemos en la próxima lección.